Existe un secreto guardado en las profundidades de la Tierra que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestros orígenes. Durante más de 150 años, científicos de todo el mundo han buscado obsesivamente algo que llamaron el eslabón perdido. Una criatura mítica que conectaría al ser humano con nuestros ancestros más primitivos. Pero la verdad es mucho más fascinante y perturbadora de lo que jamás imaginaron. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron en la escuela sobre la evolución humana estaba fundamentalmente equivocado. Que esa imagen icónica del mono transformándose progresivamente en humano no es más que una simplificación peligrosa que oculta una realidad mucho más compleja y extraordinaria. La pregunta que deberíamos hacernos no es dónde está el eslabón perdido, sino por qué seguimos buscándolo cuando la evidencia científica nos grita que nunca existió como lo imaginamos. La historia comienza en 1859, cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies. Su revolucionaria teoría de la selección natural sacudió los cimientos del pensamiento científico y religioso de su época. Pero Darwin nunca habló de un eslabón perdido. Ese concepto nació de las mentes de aquellos que no podían aceptar que los humanos y los simios compartieran un ancestro común. Querían una prueba definitiva, un fósil perfecto que mostrara la transición exacta entre el mono y el hombre. El anatomista alemán Ernst Haeckel fue uno de los primeros en obsesionarse con esta idea. Pocos años después de que Darwin publicara su obra maestra, Haeckel propuso que existían 24 estadios progresivos en la evolución hasta llegar al ser humano. Colocó al eslabón perdido en el penúltimo escalón, entre el orangután y el Homo sapiens. Lo más sorprendente es que le puso un nombre científico a esta criatura imaginaria. La llamó Pithecanthropus halalus, que significa el hombre mono sin habla. Todo esto sin tener ni una sola evidencia de su existencia. Esta obsesión por encontrar el eslabón perdido se convirtió en una fiebre que consumió a generaciones de científicos. El anatomista holandés Eugene Dubois dedicó su vida entera a esta búsqueda. Entre 1891 y 1892, descubrió en Java los restos fósiles de lo que hoy conocemos como Homo erectus. En su momento, Dubois creyó haber encontrado el santo grial de la evolución. Pero la realidad era mucho más complicada. Lo que estos primeros investigadores no comprendían es que la evolución no es una línea recta. No es una cadena donde cada eslabón conduce inevitablemente al siguiente. La evolución es un árbol magnificente con innumerables ramas, muchas de las cuales se extinguieron sin dejar descendencia. Cada nueva especie no reemplaza a la anterior, sino que coexiste con ella durante miles, a veces millones de años. Esta comprensión fundamental cambió todo. En 1994, un equipo de antropólogos de la Universidad de California en Berkeley realizó un descubrimiento que transformaría nuestra comprensión del pasado humano. En el yacimiento de Ewash Medio, en la depresión de Efar en Etiopía, desenterraron los restos fósiles de una especie homínida previamente desconocida, la Lameron ardipithecus ramidus. Los científicos apodaron cariñosamente al espécimen más completo Ardí. Ardí era una hembra de aproximadamente 60 kilogramos y 120 centímetros de altura que habitó hace unos 4.400.000 años. Este hallazgo fue revolucionario porque desplazó a Lucy, el famoso Australopithecus afarensis de 3.200.000 años, como el ancestro humano más antiguo conocido hasta ese momento. Pero lo verdaderamente fascinante de Ardí no era su antigüedad, sino su anatomía única. Este espécimen presentaba un cerebro pequeño, similar al de un chimpancé. Sin embargo, su pelvis y sus piernas mostraban sorprendentes similitudes con las de los humanos modernos, implicando una posible capacidad para la bipedestación. La estructura de sus manos desafiaba la idea convencional de que la capacidad para caminar erguido y la destreza manual evolucionaron simultáneamente. Ardí nos mostró que nuestros ancestros no eran simplemente chimpancés que aprendieron a caminar. Eran algo completamente diferente. El descubrimiento de Ardí provocó un intenso debate entre los científicos. Algunos pusieron en duda su clasificación como homínido, mientras que otros sugirieron que podría pertenecer a un linaje humano extinto. Este debate nos revela algo fundamental sobre la ciencia. No es un conjunto de verdades absolutas e inmutables, sino un proceso constante de descubrimiento, debate y refinamiento de nuestro conocimiento. Pero si Ardí nos sorprendió, lo que vendría después sacudiría los cimientos mismos de nuestra comprensión sobre la inteligencia y la conciencia humana. En 2013, en las profundidades del sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica, un grupo de espeleólogos hizo un descubrimiento que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestros parientes evolutivos. El paleoantropólogo Leigh Berger publicó un anuncio en Facebook que parecía sacado de una película de aventuras. Buscaba antropólogos bajitos, delgados y en forma física que no tuvieran claustrofobia. La tarea era descender 30 metros bajo tierra y explorar más de 100 metros de un sistema de cuevas traicionero y en algunos puntos imposiblemente estrecho.
Lo que encontraron allí cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Los investigadores descubrieron más de 1500 huesos fosilizados bien preservados pertenecientes a un mínimo de 15 individuos de una especie completamente nueva. La llamaron Homo naledi. El área más concentrada dentro de la cámara de Naledi la denominaron la caja de rompecabezas. Muchos de los huesos estaban articulados en su posición original, enterrados en una cueva que había permanecido sin disturbar durante posiblemente más de 300.000 años. El Homo naledi presentaba una configuración anatómica única y desconcertante. Sus pies, muñecas y manos eran similares a las de un humano moderno, sin embargo sus caderas y hombros se parecían más a formas australopitecinas mucho más antiguas. Pero lo verdaderamente extraordinario no era su anatomía, sino lo que parecían haber hecho. Las evidencias sugieren que el Homo naledi deliberadamente transportaba los cuerpos de sus muertos a las profundidades de este sistema de cuevas para enterrarlos. Piensa en la implicación de esto por un momento. Hace más de 240.000 años, una especie con un cerebro del tamaño de una naranja, más pequeño que el de cualquier otro miembro del género Homo, realizaba prácticas funerarias que requieren pensamiento simbólico, planificación y probablemente algún concepto de la muerte. Para llegar a la cámara de Naledi, estos seres tenían que descender a las profundidades de la cueva, escalando y arrastrándose por pasajes estrechos en absoluta oscuridad, o quizás guiados por la luz del fuego. Incluso con la ayuda del fuego, navegar tan profundo en la cueva habría sido peligroso. La pregunta que surge es aterradora y hermosa al mismo tiempo. ¿Por qué? Los descubrimientos recientes son aún más perturbadores. En 2023, el equipo de Berger publicó evidencias de grabados abstractos en las paredes de la cueva cerca de los sitios de entierro. Líneas profundamente impresas, entrecruzamientos, marcas de percusión y otras formas geométricas en superficies planas de las paredes de piedra caliza dolomítica. Si estos grabados fueron realmente hechos por el Homo naledi, estarían desafiando la suposición fundamental de que el pensamiento simbólico y el arte eran exclusivos del Homo sapiens. Sin embargo, la comunidad científica permanece dividida. Algunos expertos argumentan que no hay evidencia suficiente para confirmar que el Homo naledi encendiera fuegos en la cueva, y que las marcas podrían ser resultado del desgaste natural o de garras de animales. Otros señalan que el carbón encontrado en la cueva aún no ha sido fechado, y que el carbón de fuegos naturales no es raro en cuevas. Esta controversia nos enseña algo crucial sobre la ciencia. El debate saludable y el escepticismo no son debilidades, sino fortalezas. La ciencia avanza cuando las afirmaciones extraordinarias son sometidas a un escrutinio extraordinario. Y mientras el debate sobre el Homo naledi continúa, otro misterio evolutivo emerge desde las montañas más altas del mundo. En 2010, investigadores anunciaron el descubrimiento de una especie humana completamente nueva identificada a través del análisis de ADN de un diminuto fragmento de hueso de dedo descubierto en las cuevas de Denisova en los montes Altai de Siberia. Era la primera vez en la historia que una nueva especie humana se identificaba principalmente a través de su material genético en lugar de características físicas. Los llamaron denisovanos. Lo extraordinario de los denisovanos no es solo que existieron, sino que dejaron una huella genética indeleble en los humanos modernos. Los análisis genéticos revelaron algo asombroso. Las poblaciones actuales de Papúa Nueva Guinea, Australia y Melanesia tienen entre un 4 y un 6% de material genético denisovano. Esto significa que nuestros ancestros no solo se encontraron con los denisovanos, sino que se mezclaron con ellos íntimamente y tuvieron descendencia fértil. Pero la historia se vuelve aún más fascinante. En 2024, investigadores publicaron evidencias de que los denisovanos se mezclaron con humanos modernos en al menos 3 ocasiones distintas en diferentes lugares y épocas. Estos eventos de hibridación no fueron raros accidentes, sino encuentros relativamente comunes cuando grupos diferentes se encontraban. El profesor Svante Paavo, pionero en el estudio del ADN antiguo, sugiere que cuando estos grupos se encontraban, se mezclaban libremente unos con otros. Los genes denisovanos que heredamos han tenido un impacto profundo en nuestra capacidad de supervivencia. Poblaciones tibetanas poseen una variante genética denisovana que les permite vivir en altitudes extremas donde el oxígeno escasea. Los pueblos indígenas del Ártico tienen genes denisovanos que facilitan la generación de calor en respuesta a bajas temperaturas. Otros genes denisovanos mejoran nuestra respuesta inmunitaria contra ciertas infecciones. En 2024, científicos descubrieron un fragmento de costilla denisovana en la cueva kárstica de Vaisilla en la meseta tibetana, fechada entre hace 48.000 y 32.000 años. Este es el fósil denisovano más joven conocido hasta ahora. Lo extraordinario es que en esa época, el Homo sapiens ya se estaba dispersando por todo el continente euroasiático. Esto significa que múltiples especies humanas coexistieron durante decenas de miles de años.
El análisis de más de 2.500 fragmentos de huesos animales de la cueva de Vaisilla reveló que los denisovanos cazaban una amplia gama de animales. Desde ovejas azules del Himalaya hasta rinocerontes lanudos, yaks, marmotas, aves e incluso hienas moteadas. Las marcas de corte en los huesos muestran que procesaban estos animales para obtener carne y pieles. Eran cazadores hábiles y adaptables que sobrevivieron en uno de los entornos más extremos de la Tierra durante periodos más cálidos y más fríos. En junio de 2025, la paleogenetista Kiao Mei Fu y su equipo publicaron un descubrimiento revolucionario. Lograron extraer ADN mitocondrial y proteínas del cráneo de Arvin, también conocido como el hombre dragón. Los resultados confirmaron que este cráneo sorprendentemente completo pertenecía a un denisovano. Después de 15 años de conocer a los denisovanos solo por fragmentos diminutos, finalmente podíamos ponerle rostro a esta especie misteriosa. El cráneo de Arvin fue descubierto en 1933 por un trabajador local, pero permaneció oculto hasta 2018. Su revelación provocó controversia porque algunos científicos lo clasificaron como una nueva especie llamada Homo longi. Sin embargo, el análisis genético y proteómico reveló su verdadera naturaleza denisovana. Este descubrimiento nos recuerda que la taxonomía humana es mucho más compleja de lo que los nombres de especies sugieren. Ahora llegamos al corazón de la cuestión. La expresión eslabón perdido nunca fue un término científico riguroso. Es una metáfora popular que implica que la evolución es un proceso lineal donde unas formas originan a otras de manera consecutiva, como los eslabones de una cadena. Pero esta visión anticuada del fenómeno evolutivo fue abandonada hace décadas por la comunidad científica. El concepto de eslabón perdido se considera hoy en día fundamentalmente incorrecto porque no hay uno, sino muchos. Y justamente no son eslabones de una cadena sino partes de un árbol increíblemente ramificado. Cada nuevo fósil que descubrimos no llena un vacío en una línea recta, sino que añade una nueva rama a un árbol genealógico cada vez más complejo. La evolución no es una escalera que asciende progresivamente desde formas simples a formas complejas. Es un proceso de diversificación donde múltiples especies pueden coexistir durante millones de años. El Homo erectus, el Homo naledi, los neandertales, los denisovanos y el Homo sapiens no vivieron en épocas completamente separadas. Compartieron el planeta, compitieron por recursos, y en muchos casos, se mezclaron genéticamente. En 2019, científicos descubrieron un cráneo de Australopithecus anamensis de 3.800.000 años de antigüedad que indica que esta especie coexistió con Lucy, del Australopithecus afarensis, durante al menos 100.000 años. Esto desafió la idea de que una especie se transformó gradualmente en la otra a lo largo del tiempo. Las dos especies vivieron juntas, cada una adaptada a su propio nicho ecológico. En 2018 se publicó el genoma de Denisova 11, un fragmento de hueso perteneciente a una joven híbrida de primera generación. Su madre era neandertal y su padre denisovano. Este individuo, apodado cariñosamente Deni, es el único homínido híbrido de primera generación jamás hallado. Su existencia demuestra que los cruces entre diferentes especies humanas no eran eventos extraordinariamente raros, sino encuentros relativamente comunes. Esto nos lleva a una pregunta profunda y perturbadora. Si todas estas especies podían mezclarse y tener descendencia fértil, ¿eran realmente especies diferentes o simplemente poblaciones de la misma especie? El concepto mismo de especie se vuelve borroso cuando tratamos con humanos antiguos. Algunos científicos argumentan que deberíamos llamarlos a todos Homo sapiens, reconociendo que eran grupos estrechamente relacionados capaces de producir descendencia fértil. Los descubrimientos recientes en la garganta del Olduvai en Tanzania añaden otra capa de complejidad a nuestra historia. En 2025, investigadores anunciaron el hallazgo de herramientas de hueso que datan de hace más de 1 millón de años. Este descubrimiento es histórico porque llena un vacío entre el uso estandarizado de herramientas de piedra hace millones de años y el de herramientas de hueso hace 500.000 años. Lo extraordinario es que no sabemos qué especie fabricó estas herramientas. No se encontraron restos humanos junto a ellas. El Homo erectus y el Paranthropus boisei convivían en Olduvai en aquel momento, por lo que cualquiera de ellos podría haber sido el fabricante. Esto nos recuerda que nuestra comprensión del desarrollo tecnológico humano está constantemente siendo reescrita por nuevos descubrimientos. Estas herramientas fueron forjadas a partir de huesos de mamíferos grandes como elefantes e hipopótamos. Su existencia sugiere que aquellos homínidos ya no veían a los animales solo como alimento o competencia, sino también como una fuente de materias primas con las que fabricar herramientas. Este cambio cognitivo representa un salto evolutivo fundamental en cómo nuestros ancestros interactuaban con su entorno. El descubrimiento fue casual.
El investigador de la torre comentó que estaban investigando la zona debido a su riqueza arqueológica cuando de pronto encontraron una herramienta. Como era tan obvio que se trataba de este tipo de artilugio, rebuscaron entre la colección de restos que ya tenían y encontraron un patrón. Como dijo el investigador, si no esperas encontrar algo, hay muchas veces que se te escapa porque no estás mirando con los ojos adecuados. Esta anécdota nos enseña algo fundamental sobre la ciencia y el descubrimiento. A veces las respuestas están frente a nosotros, pero no las vemos porque no hacemos las preguntas correctas o porque nuestras suposiciones previas nos ciegan. El eslabón perdido nunca se encontró porque estábamos buscando algo que no existía de la manera que imaginábamos. La verdad es mucho más hermosa y compleja. No hay un único eslabón perdido sino una red intrincada de especies interconectadas, algunas de las cuales contribuyeron a nuestro linaje mientras otras se extinguieron sin dejar descendencia. Algunas vivieron aisladas geográficamente durante cientos de miles de años, desarrollando adaptaciones únicas a sus entornos. Otras se encontraron y mezclaron, combinando sus patrimonios genéticos de maneras que todavía estamos descubriendo. Los neandertales, que durante décadas fueron retratados como brutos primitivos, ahora sabemos que creaban arte, enterraban a sus muertos con rituales, cuidaban de sus enfermos y ancianos, y poseían un lenguaje complejo. El 2% del genoma de los europeos modernos proviene de neandertales. Cada vez que miras tu reflejo en el espejo, estás viendo los ojos de alguien que lleva dentro los genes de múltiples especies humanas extintas. Los denisovanos nos dejaron la capacidad de vivir en las montañas más altas del mundo. Los neandertales nos dejaron variantes genéticas que afectan nuestro sistema inmunológico, nuestro metabolismo y quizás incluso aspectos de nuestra cognición. Somos literalmente el producto de miles de generaciones de mezcla entre diferentes linajes humanos. No hay pureza en nuestro linaje, solo una mezcla gloriosa y compleja de diferentes historias evolutivas. El Homo naledi nos desafía con la posibilidad de que el pensamiento simbólico y la conciencia de la muerte no requieran un cerebro grande. Quizás la inteligencia y la conciencia pueden surgir de configuraciones neurológicas diferentes a las nuestras. Quizás hemos sido demasiado arrogantes al asumir que solo nosotros, el Homo sapiens, poseemos las capacidades cognitivas que consideramos especiales. Ardipithecus ramidus nos mostró que nuestros ancestros más antiguos no eran simplemente chimpancés terrestres. Eran algo único, con su propia combinación de características que reflejan adaptaciones a entornos específicos. La evolución no trabaja hacia un objetivo predeterminado. No hay una forma perfecta hacia la cual todas las especies se esfuerzan. Solo hay adaptación constante a ambientes cambiantes. El descubrimiento de nuevas especies de Australopithecus en Etiopía, fechadas entre 2.800.000 y 2.600.000 años, reveló que múltiples especies de homínidos coexistieron exactamente en el momento en que el género Homo estaba emergiendo. Las evidencias de dientes fósiles prueban que estas especies vivieron lado a lado con los primeros representantes del género Homo. No hubo una transición limpia de una especie a otra, sino una coexistencia prolongada de múltiples linajes. Estudios recientes de la Universidad de Cambridge sugieren que el Homo sapiens no desciende de un único linaje, sino de al menos dos poblaciones ancestrales distintas que se mezclaron hace aproximadamente 1.500.000 años. Esta complejidad es desconcertante y maravillosa al mismo tiempo. Nuestros orígenes no son una historia simple y lineal, sino una narrativa entretejida de múltiples hilos que se separan, convergen y vuelven a separarse a lo largo de millones de años. La meseta central de Sudáfrica puede habernos dado pistas sobre cómo los continentes mismos influenciaron la evolución humana. Las fuerzas tectónicas que destrozan los continentes generan ondas expansivas en el manto que dan forma a paisajes enteros. Estos cambios geológicos dramáticos crearon los ambientes variables que forzaron a nuestros ancestros a adaptarse o extinguirse. Los cambios climáticos drásticos, las expansiones y contracciones de bosques y sabanas, las fluctuaciones en la disponibilidad de agua y alimentos, todos estos factores ambientales actuaron como filtros evolutivos. Algunas poblaciones desarrollaron herramientas más sofisticadas. Otras desarrollaron cerebros más grandes. Algunas aprendieron a cooperar en grupos más grandes. Cada adaptación abría nuevas posibilidades mientras cerraba otras. El Homo floresiensis, apodado el Hobbit, descubierto en 2004, vivió en la isla de Flores hasta hace apenas 12.000 años. Era contemporáneo del Homo sapiens moderno. Su cerebro era diminuto, comparable al de un chimpancé, y sin embargo fabricaba herramientas y cazaba animales. Algunos investigadores sugieren que basándose en relatos orales de habitantes locales sobre criaturas pequeñas y peludas llamadas Ebu Gogo, el Homo floresiensis podría haber sobrevivido hasta épocas mucho más recientes. Si esto fuera cierto, significaría que una especie de homínido que se creía extinta podría haber coexistido con humanos modernos en tiempos históricos.
La idea es controvertida y requiere evidencia más sólida, pero nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir sobre nuestro pasado evolutivo. Cada descubrimiento fortuito nos enseña que nuestro conocimiento está lejos de ser completo. La evolución humana no ha terminado. Continúa en este mismo momento. Las presiones evolutivas modernas son diferentes a las del pasado, pero siguen actuando sobre nosotros. La selección natural no ha cesado simplemente porque tengamos medicina moderna y tecnología avanzada. Solo ha cambiado las reglas del juego. Los descubrimientos científicos de los últimos 15 años han reescrito completamente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. Hemos pasado de buscar un único eslabón perdido a comprender que somos el resultado de una historia evolutiva increíblemente compleja que involucra múltiples especies, hibridaciones frecuentes y adaptaciones a ambientes diversos. La expresión eslabón perdido pertenece más a los medios de comunicación que a la literatura científica. Los científicos entienden ahora que no hay vacíos que llenar en una cadena lineal, sino ramas que descubrir en un árbol genealógico que crece constantemente más complejo con cada nuevo hallazgo fósil y cada nuevo análisis genético. Entonces, ¿por qué algunos dicen que los científicos no quieren que sepas sobre el eslabón perdido? La verdad es que los científicos están desesperados por compartir lo que han descubierto. El problema es que la verdad es más compleja y matizada que un titular sensacionalista. Es más fácil vender la idea de un descubrimiento único y definitivo que explicar que la realidad involucra múltiples descubrimientos interconectados que constantemente refinan nuestra comprensión. La ciencia no es un conjunto de verdades inmutables grabadas en piedra. Es un proceso dinámico de descubrimiento, debate y refinamiento constante. Cada nueva evidencia puede confirmar teorías existentes o forzarnos a reconsiderar suposiciones fundamentales. Esta flexibilidad no es una debilidad sino una fortaleza tremenda. El debate sobre el Homo naledi ilustra perfectamente cómo funciona la ciencia. Algunos investigadores presentan evidencias de comportamientos complejos como entierros deliberados y grabados simbólicos. Otros científicos cuestionan estas interpretaciones, argumentando que se necesita más evidencia y análisis más riguroso. Este debate saludable y a veces acalorado es exactamente cómo debe funcionar la ciencia. Nadie está ocultando información. Todo está publicado en revistas científicas revisadas por pares donde otros expertos pueden examinar críticamente los métodos, los datos y las conclusiones. Este proceso de revisión rigurosa asegura que las afirmaciones extraordinarias sean sometidas a un escrutinio extraordinario antes de ser aceptadas ampliamente. La verdadera conspiración no es que los científicos oculten información, sino que la complejidad de la ciencia real a menudo se pierde en la traducción cuando llega al público general. Los matices y las incertidumbres se eliminan en favor de narrativas más simples y más vendibles. El resultado es una comprensión distorsionada de cómo funciona realmente la ciencia. Cada fósil que desenterramos es una ventana al pasado, pero es una ventana pequeña y a menudo borrosa. Reconstruir la historia completa de la evolución humana a partir de fragmentos de huesos y dientes es como intentar reconstruir una novela entera a partir de páginas aleatorias esparcidas por el viento. Hacemos lo mejor que podemos con la evidencia que tenemos, sabiendo que nuevos descubrimientos podrían cambiar el panorama completo. La genética antigua ha revolucionado nuestro campo en los últimos 20 años. Ahora podemos extraer y secuenciar ADN de huesos que tienen cientos de miles de años. Este ADN nos cuenta historias que los huesos por sí solos nunca podrían revelar. Nos habla de migraciones antiguas, de encuentros entre diferentes poblaciones, de adaptaciones genéticas a ambientes específicos. El análisis de proteínas antiguas está abriendo nuevas posibilidades cuando el ADN está demasiado degradado para ser secuenciado. Las proteínas se preservan mejor que el ADN y pueden proporcionar información sobre la identidad de especímenes que de otra manera permanecerían sin identificar. La mandíbula de Penghu, encontrada en el estrecho de Taiwán, fue identificada como denisovana en 2025 gracias al análisis de proteínas cuando los intentos de extraer ADN fallaron. La paleoantropología moderna es una disciplina profundamente interdisciplinaria. Combina anatomía comparada, genética, geología, climatología, arqueología, química y muchos otros campos. Ningún científico individual posee toda la experiencia necesaria para interpretar completamente un nuevo descubrimiento. Por eso trabajamos en equipos internacionales que reúnen expertos de múltiples disciplinas. Los descubrimientos fortuitos han jugado un papel crucial en nuestra comprensión de la evolución humana. El niño de 9 años Matthew Berger encontró el sitio de Malapa en Sudáfrica por accidente mientras perseguía a su perro. Allí se descubrió el Australopithecus sediva, que llena un vacío importante entre Lucy y el Homo habilis. La suerte favorece a las mentes preparadas, pero sin esa chispa de casualidad, muchos descubrimientos nunca habrían ocurrido.
La mandíbula denisovana de la cueva de Vaisilla fue encontrada por un monje budista y se mantuvo como una reliquia sagrada durante décadas antes de que los científicos pudieran estudiarla. Esta colaboración entre comunidades locales y científicos es fundamental. Los habitantes locales a menudo conocen sus paisajes íntimamente y pueden guiar a los investigadores hacia sitios prometedores que de otra manera permanecerían sin descubrir. El futuro de la paleoantropología es increíblemente emocionante. Nuevas técnicas de datación nos permiten fechar fósiles con mayor precisión que nunca. Tecnologías de imagen avanzadas nos permiten estudiar el interior de fósiles sin destruirlos. La inteligencia artificial está ayudando a analizar grandes conjuntos de datos y encontrar patrones que los humanos podrían pasar por alto. Todavía hay vastas regiones del mundo que permanecen relativamente inexploradas desde una perspectiva paleoantropológica. África sigue siendo la cuna de la humanidad, pero la mayor parte del continente aún no ha sido sistemáticamente examinada en busca de fósiles homínidos. Asia, donde vivieron los denisovanos y numerosas otras especies, tiene innumerables cuevas y yacimientos que esperan ser descubiertos. Cada año trae nuevos descubrimientos que refinan y a veces revolucionan nuestra comprensión del pasado humano. Los fósiles que desenterramos hoy fueron enterrados hace millones de años, esperando pacientemente ser descubiertos. Cada uno tiene una historia que contar sobre los individuos que fueron, las vidas que vivieron, los ambientes que habitaron. La historia de la evolución humana es fundamentalmente una historia sobre la diversidad. No hay una forma única de ser humano. Ha habido docenas de especies diferentes dentro del género Homo a lo largo de los últimos 2 millones de años. Cada una adaptada a su propio nicho ecológico, cada una con sus propias innovaciones tecnológicas y culturales, cada una con su propia historia única. El Homo sapiens no es la culminación inevitable de la evolución. Somos simplemente la única rama que sobrevivió de un árbol una vez lleno de ramas florecientes. Nuestra supervivencia no fue predestinada. Fue el resultado de una combinación de adaptaciones útiles, suerte geográfica, y quizás crucialmente, nuestra capacidad para mezclarnos con otras especies humanas y adquirir sus adaptaciones beneficiosas. Los genes neandertales nos ayudaron a adaptarnos al clima frío de Europa. Los genes denisovanos nos permitieron colonizar las alturas del Tíbet y las profundidades del Ártico. Estos legados genéticos de especies extintas viven dentro de nosotros, recordándonos que no estamos solos en nuestro linaje. Somos la suma de múltiples historias evolutivas que convergieron en nosotros. El concepto del eslabón perdido asumía que había una separación clara y definitiva entre humanos y no humanos. Pero cuanto más aprendemos, más borrosa se vuelve esa línea. ¿En qué punto exactamente un homínido se convierte en humano? ¿Es cuando el cerebro alcanza cierto tamaño? ¿Cuándo comienza a usar herramientas? ¿Cuándo desarrolla lenguaje o pensamiento simbólico? El Homo naledi nos desafía con la posibilidad de que un cerebro pequeño pueda soportar comportamientos complejos como entierros rituales. Los neandertales nos mostraron que otras especies humanas podían crear arte, música y pensamiento simbólico. Los denisovanos nos demostraron que podían adaptarse a ambientes extremadamente diversos desde Siberia hasta el sudeste asiático. Cada descubrimiento amplía nuestra definición de lo que significa ser humano. Quizás la pregunta equivocada es buscar el momento exacto en que nos volvimos humanos. Quizás deberíamos reconocer que la humanidad es un espectro, no un punto definido. Nuestros ancestros gradualmente desarrollaron capacidades más complejas a lo largo de millones de años. No hubo un momento mágico de transformación, sino un proceso continuo de cambio y adaptación. La búsqueda del eslabón perdido reflejaba un deseo humano profundo de comprender nuestro lugar en la naturaleza. Queríamos una prueba definitiva de nuestra conexión con el resto del mundo natural. Queríamos una narrativa simple y clara de dónde venimos. Pero la naturaleza raramente nos ofrece simplicidad. Nos ofrece complejidad, matices y misterios que constantemente desafían nuestras suposiciones. El verdadero secreto que la ciencia ha revelado no es un eslabón perdido oculto, sino una red intrincada de conexiones evolutivas que es mucho más fascinante que cualquier eslabón individual podría ser. No hay un único secreto guardado por los científicos, sino miles de descubrimientos que constantemente están siendo compartidos, debatidos y refinados. La próxima vez que alguien te hable del eslabón perdido, recuérdale que esa es una idea del siglo XIX que la ciencia moderna ha dejado atrás. La realidad de nuestra evolución es mucho más rica, más compleja y más maravillosa que la simple metáfora de una cadena con un eslabón faltante. Somos el producto de millones de años de ramificación evolutiva, hibridación ocasional y adaptación constante. Cada uno de nosotros lleva dentro la historia de innumerables generaciones de ancestros que sobrevivieron contra probabilidades imposibles. Sobrevivieron a cambios climáticos catastróficos, a depredadores mortales, a enfermedades devastadoras.
Se adaptaron a nuevos ambientes, desarrollaron nuevas tecnologías, formaron sociedades cada vez más complejas. Y en algún momento en ese largo viaje, se encontraron y se mezclaron con otras especies humanas, combinando sus fortalezas y creando algo nuevo. No hay eslabón perdido porque nunca hubo una cadena que lo necesitara. Hay un árbol glorioso y ramificado de la vida, y nosotros somos una rama viva entre muchas que alguna vez florecieron. Comprender esto no nos hace menos especiales. Nos hace parte de algo mucho más grande y más hermoso de lo que jamás imaginamos. La evolución continúa. En este mismo momento, las presiones selectivas actúan sobre nosotros de maneras que apenas comenzamos a comprender. El futuro de la humanidad está siendo escrito ahora mismo por las decisiones que tomamos, los ambientes que creamos, las tecnologías que desarrollamos. Somos tanto el producto de nuestro pasado evolutivo como los arquitectos de nuestro futuro evolutivo. La verdad sobre el eslabón perdido no es que los científicos la oculten. La verdad es que nunca existió de la manera que imaginábamos. Y esa verdad es infinitamente más fascinante que cualquier mito podría ser. Somos el resultado de una historia evolutiva asombrosamente compleja que apenas estamos comenzando a descifrar. Cada nuevo descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas más grande que la humanidad jamás haya intentado resolver. El rompecabezas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ese es el verdadero secreto que vale la pena conocer.